Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única. Hola, bueno, nuevamente en el aire, estás escuchando el programa En Voz Alta, el programa que hacemos desde ASDRA, un programa que hacemos con mucho amor, con este gran equipo, gracias a la operación mágica de las manos de Marilyn Orozco, el generoso espacio que nos da el doctor Luis Borsone, a todo el equipo de ABM. Estamos en vivo, hay 25 grados, está soleado. Rosy vino corriendo con calor, pero llegó. Bajé 2 kilos. Bajó 2 kilos, dejó 2 kilos por el camino.
Pero bueno, estamos muy felices. Nuestro programa número 120. Y hoy tenemos una súper invitada y un dúplex. Ahora Rosy nos va a contar. Bueno, hoy, como dijiste, es el programa número 120, que es especial, porque es la semana de la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down. Hoy, jueves 19/3, recibimos a Adriana Tassotti, que la tenemos aquí al lado, actriz y fundadora de Loros Parlantes, para hablar sobre estimular la expresión, el lenguaje y el arte, y la importancia de visibilizar los derechos de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. También nos conectaremos con Valeria Amezaga, de Laguna Paiva, de Santa Fe. Hablaremos de concientización de la inclusión a través de la visita que ellos recibieron de familias viajeras de ASDRA. No te pierdas, por favor, mensajes especiales va a haber de referentes de ASDRA y nuestros aliados. La información del mes y actividades para compartir con tus familias y amigos, y la transmisión, como ya sabemos, en vivo por YouTube, www.youtube.com/@1920 Los Locos de la Azotea. Sabes que podés enviar tus preguntas y saludos al WhatsApp 11-6205-8800 y siempre decir que juntos podemos más. Hoy más que nunca. Bueno, vamos a tener un hermoso programa, tenemos una hermosa invitada que, bueno, aparte de ser muy generosa en venir, vino, tuvo que suspender una clase, bueno, hizo de todo, la convocamos medio último momento, pero ella siempre está, así que bueno, muchas gracias Adri por venir, es una excelentísima profesional, excelentísima actriz, la hemos ido a ver con Sol el teatro, bueno, todo lo hace bien, lo que hace con Los Parlantes es una maravilla, ahora va a contar un poquito, estuvieron en la tele, en radio, bueno, la verdad que hacen de todo. No, sí, un recorrido realmente importante, ¿no es cierto?, con todos los beneficios que en este camino nos vas a ir contando, para muchas personas con síndrome de Down. Así que bueno, sin más, si querés hacer una breve presentación, contanos un poquito quién sos y cómo nace Loros Parlantes. Bueno, hola, muchísimas gracias por convocarme, por invitarnos acá a Los Loros. Yo vengo en representación de todos. Bueno, yo soy una soñadora, creo que antes que nada soy una soñadora, que hace muchos años decidió eso de empezar a ver que mucha gente podía empezar a tener voz desde el lugar que a mí me pasó que me faltaba, y dije, ¿por qué no ayudar a algunos que la tienen, pero que no tienen fuerza? Como que yo notaba que las personas con discapacidad, al no tener oportunidades o no tener micrófonos, porque nosotros en Loros lo único que hacemos es encender un micrófono para que ellos alcen su voz, empecé a dar esa oportunidad, como empezar a hacer un recorrido. Y empezó así Loros, empezó en un bar, diciendo, bueno, pídanse un café, que también era empezar a tener voz, porque los mozos nunca le preguntan a ellos qué quieren tomar. Ahora quizás está cambiando un poco la historia. Cuando van al médico, el médico tampoco les preguntaba a ellos. Cuando vas por la calle, el vecino te pregunta a vos cómo van las cosas. O sea, siempre están acostumbrados a que las preguntas van siempre al que está al lado. Entonces, en Loros siempre nació desde ese lugar, desde ponerle el micrófono de alguna manera, un micrófono invisible, pero siempre acercarles como un megáfono, y desde ahí nació. ¿Hace cuánto tiempo? Ayer cumplimos 9 años. Ah, muy bien, bueno, vamos a hacer feliz cumpleaños. Feliz cumple. Sí. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Vos decís, no hicimos nada más que ponerle el micrófono. Y es un montón. Hicimos un montón. Lo que pasa es que lo que digo es simplemente así como... Pero digo, darles un micrófono es un montón, porque nuestros hijos estaban invisibilizados. Nadie les daba un micrófono. Sí. Y lo que vos decís, el ejemplo en los restaurantes, en todos lados, bueno, hace muchos años lo que pasaba era eso. Venía el mozo, le hablaba al padre o a la madre, qué va a pedir, qué va a tomar, y ahora le decimos, pregúntale a él, ¿no? Pero durante mucho tiempo, bueno, éramos los familiares, era la persona que estaba al lado
de la persona con síndrome de Down quien tomaba la voz. Entonces digo, es un montón que sin ser familiar se te haya ocurrido esto y darles esta oportunidad es mucho más, ¿no? que dar un lugar chiquitito. Creo que... Yo no tengo ningún familiar con discapacidad. No. Se me ocurrió desde mi propia experiencia. Yo era muy callada de chica, prácticamente siempre estuve en silencio cuando era muy chiquita y todo me daba vergüenza. Como que levantar la mano, quizás se me ocurría un chiste para hacer en una reunión y no lo hacía porque tenía vergüenza o decir todos se van a reír de mí. Entonces me pasó que siendo voluntaria en un lugar, yo estaba en Dauniate, no sé, seguramente todos lo conocen, veía que algunos chicos se quedaban detrás del profe y entonces ahí fue donde pedí trabajar con esos chicos porque dije, no, a mí la actuación me ayudó a salir de ese lugar de quedarme atrás. Claro. Porque no importa, yo estudié clown, hice un montón de cosas y hay que estar adelante, hacer el ridículo un ratito. Es mejor ser tonto por un segundo y no tonto toda la vida y perderte la oportunidad de hacer reír o de reírte de vos mismo. Es como que no te hace ser tonto, te hace disfrutar y divertirte. Y me dieron ese permiso y así nació el taller de confianza, que se llama Loros Parlantes, pero era solamente un chat. No era... era reunirse una vez por semana, era reunirse en una confitería. En una confitería y bueno, y pedir eso, que me acuerdo una experiencia de uno de los días, yo les hacía pedir el mozo o la moza que nos atendía, tenía que preguntarle a cada uno qué querían y los chicos pedían. Y me acuerdo una vez que yo me daba cuenta que a una de las jóvenes le faltaba la media luna. Había pedido una media luna para acompañar su café con leche y no le llegaba. Y ella estaba mirando el plato, pero no decía absolutamente nada. Y yo seguía hablando con los otros jóvenes, y en un momento ya se ve que tenía ganas de comer, y me dice, no me trajeron la media luna. Entonces le digo, bueno, entonces reclamale al mozo. Y ahí levantó la mano temerosa y reclamó, pero por lo menos pudo decirlo, pero tuve que aguantar, porque están acostumbrados a también que los padres... creo que nos pasa a todos los padres. Yo tengo hijos que no tienen discapacidad, pero de chiquitos le entendemos absolutamente todo lo que dicen, que siempre entendemos todo lo que nos dicen, entonces no les damos la oportunidad de que puedan expresarse. Claro. Entonces, tenemos dos cosas que podemos mirar. Una que es que no está el padre sobreprotector, o sea que era un espacio fuera del ámbito familiar. Y vos que estabas también con ese objetivo, ¿no? De lograr, y cómo la frustración de ella hizo que hablara. O sea, en realidad hay tres componentes, ¿no? ¿Qué decís? Claro, sí, totalmente. Sí. Porque la frustración también. Claro, no me trajeron a mí. Claro, ¿entendés? Entonces tuvo que hablar ella. No me habrá escuchado, Sí, pero creo que darle el lugar, o sea, que se podía haber tapado esa frustración diciendo, mozo, la medialuna de ella. Claro, nadie habló por ella, por eso ella tiene ese objetivo. Tomó el camino largo. Y es necesario, tal cual. Y nos pasa lo contrario también. Hay chicos que hablan mucho, pero no dicen nada. O hablan mucho, pero no dicen, no hablan de lo que estamos hablando. Sí, eso pasa Entonces, mucho. También eso hacemos en Loros. Ayer, por ejemplo, nosotros siempre hacemos una ronda de buenas noticias y estábamos hablando sobre el programa de Loros, sobre Dale Voz. Entonces justo un loro levanta la mano y quería hablar sobre otra cosa. Entonces quería contar una buena noticia. Entonces le dijimos, no, estamos hablando... Claro. Vos querés hablar sobre Dale Voz, pero es una buena noticia, no, pero estamos hablando sobre Dale Voz. Y yo quería seguir, y él seguía levantando la mano, no, pero yo quiero decir una buena noticia, pero no, estamos hablando... Entonces fue como una pulseada, y no le hicimos caso, bárbaro, y seguimos hablando, y se rió... porque se dio cuenta y se la tuvo que aguantar hasta que después, cuando seguimos con otro tema, pudo hablar de su bocadillo, o sea, pudo meter su bocadillo, porque siempre quiere hablar de lo que él quiere y en las conversaciones es como que yo me pongo a hablar acá y les voy a contar ahora mi escuela de teatro. No, estamos hablando de Loros Parlantes. Parece el banco de la tuerca, era que estaban los jubilados, no sé, cada uno siempre hablaba de lo suyo, y cómo interactuar con el otro, el diálogo, ¿no es cierto? Es algo para trabajar. Y los nuestros se nos van muchas veces, se nos van. Les encanta. No sé si les gusta o no, pero se van del tema. Y siempre, aparte, ellos
como que lo relacionan Claro, con su otra pensamiento situación. lo relaciona. ¿Entendés? Vos hablás de algo y lo relacionás con otra cosa y no tiene nada que ver. Pero eso les pasa también. Bueno, nosotros ahí decimos, ¿pero qué tiene que ver tu tío Pepe? Empezamos a Sí. hacemos chiste, usamos mucho el chiste. El humor. Y el humor para Poder volver reencauzar. y reencauzar todo y ir por el camino que nosotros queremos. Por eso cuesta, o sea, es un camino largo, hay que tener paciencia. Sí. Por algo se está logrando, no sé si ustedes están viendo el programa, pero por algo se está logrando lo que estamos haciendo en la tele, que eso es un extracto nada más. Bueno, vamos de a poco, porque Sí. fue un proceso de hace 9 años y ahora terminamos en esto. ¿Y en el medio cómo fue? ¿Hubo una radio? Nosotros empezamos con esto del bar y después gracias a Mayra nos convocan para una radio para hacernos una nota. Ahora no me acuerdo el nombre de la periodista Carmen era María del Carmen, creo que era, nos convocó para Radio Capital para hacernos una nota porque le extrañaba eso de loros parlantes, y cuando terminó la nota el dueño de la radio nos invita a hacer un programa y decía, pero quiero un programa donde los chicos no tengan nada que ver la discapacidad, que no se note la discapacidad. Entonces le digo, mira, nosotros siempre todo lo que hacemos tratamos de no mostrar, o sea, no, pero o sea, es la discapacidad, pero no nos hacemos los pobrecitos ni nada. Pero digo, pero igual déjame ver, porque no, o sea, nosotros nada que ver, nos reunimos en un bar, no trabajamos nada de eso. Y lo hablamos con el equipo, ya había un poco más de voluntarios, porque a todo esto había empezado con 9 jóvenes y ya había como 20 en ese momento, ya había crecido. Y dijimos, claro, Loros es comunicación, o sea, todo lo que hacíamos era comunicarnos, hablábamos de las emociones, de qué nos pasa, cuáles eran los miedos, ya empezábamos a hablar de un montón de temas y dijimos, bueno, arriesguémonos, vamos a hacerlo, intentémoslo, y bueno, dijimos que sí. Entonces ahí sí convocamos primero a 3 chicos que podían comunicarse, porque era hacer un programa de radio, y después el resto eran tipo panelistas o mobileros, pero sí, yo siempre soy muy democrática, quería que todos participen, así que el resto de los loros mandaba siempre videitos o algo, o venían de invitados a la radio. Y la verdad que fue muy linda la experiencia. Bueno, vino tu hija, Sí, ¿no? Leila vino algunas veces, Sí. Me acuerdo. Fue muy lindo porque al principio era aburrido, o sea, nos salió muy feo. Ahora miro videos, era como todo de lo hacíamos leer. Había chicos que no sabían leer. Entonces yo no lo vi desde el principio. Claro. Cuando me entrevistaron a mí, me acuerdo cuando asumí la presidencia de ASDRA, me hicieron una entrevista y estuvo buenísima. Fue por Zoom. Fue por Zoom. Fue por sí. Zoom en pandemia, Sí, pero en los primeros era presencial en Radio Sí. Capital y los hacíamos leer. La verdad que era medio aburrido. O sea, hasta que después los chicos empezaron a entrar. Nosotros soltarse. también nos dimos Claro. cuenta que preparábamos nosotras las entrevistas. Claro. Ellos tenían que conocer, o sea, nos dimos cuenta que algo hacíamos mal hasta que después empezamos a hacerlos preparar, como hacemos ahora. Ellos preparan las notas, nosotros lo que hacemos es pulir las preguntas, se las preparamos un poco mejor, pero ellos tienen que investigar al invitado, es otro tipo de preparación y conocen la vida y obra de cualquier invitado. O sea, ¿cómo viene la preparación? Vos le das, digamos, antes de que esto suceda, les decís qué tienen que buscar, qué tienen que investigar, ¿cómo es No, eso? solamente les decimos, por ejemplo, no sé, mañana viene Germán Tripel. Ustedes investiguen a Germán Tripel. Claro. Lo que hacemos, nos reunimos, cada uno investigó y empezamos a hablar de toda la vida y ahí vemos quién averiguó, quién no, porque están los que no hacen nada, Claro. Como en todo grupo. como en todo grupo. Y algunos te vienen con un montón de preguntas, a veces vemos que las hicieron los padres, porque cuando les empezás a preguntar no tienen ni idea quién es el invitado, pero otros notás que investigaron porque empezaron a darse cuenta que hay que investigar mucho, eso le decimos nosotros, el Instagram, porque ahí ellos muestran a sus perritos, si les gusta el mate, hacen TikTok, bueno, Mayra está siempre, baila TikTok, no sé qué, y eso ayuda un montón para el habla, para la atención, es un trabajo que es muy importante, trabajás un montón de áreas. Antes de seguir, porque tenemos un montón de mensajes, bueno, esta semana, como dijo Rosy, estamos celebrando el 21 es el día de la persona con síndrome de Down. Tenemos un montón de actividades. El 19 del 3, o sea, hoy,
va a haber un encuentro virtual de papás y niños con síndrome de Down de 2 a 4 años en el grupo Caminando. El 20 del 3 vamos a tener una visita accesible e inclusiva al Congreso de la Nación para personas con síndrome de Down y acompañantes. Son 2 visitas, una para los niños de 7 a 14 y la segunda para jóvenes a partir de 15 años. Son en 2 horarios distintos. Esto está en nuestra web o en nuestro Instagram o en nuestras redes. El viernes 20 a las 19 tenemos encuentro virtual de jóvenes y adultos mayores de 25 y de sus padres en lo que es el grupo Eligiendo. Eligiendo. ¿No? Bien. El 21. El 21 de marzo, bueno, es el día de la persona con síndrome de Down. Internacional. Sí, señora. Tenemos 2 lemas que son muy importantes. Uno es el que estamos difundiendo desde ASDRA, que ser parte es importante, hacé tu parte para que nadie quede afuera. Y el otro, que es el internacional, que es Juntos contra la Soledad. La verdad que los 2 lemas son fuertes. La soledad en las personas con discapacidad intelectual es un tema muy importante y en el que hay que trabajar mucho. El 21 vamos a estar lanzando el 15º Congreso Mundial de Síndrome de Down. ASDRA va a presentar oficialmente el Congreso Mundial de Síndrome de Down 2027, que va a tener lugar en Buenos Aires, consolidando a la Argentina como sede de un espacio de referencia global de derechos, inclusión y protagonismo de las personas con síndrome de Down. Y el mismo 21, ASDRA y la Red Argentina T21, que son las asociaciones de síndrome de Down de casi todo el país, vamos a iluminar los principales monumentos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, el Puente de la Mujer; en Salta, el Cabildo; en Rosario, el Monumento a la Bandera, y muchos más. En cada ciudad vamos a tratar de iluminar el verde, de verde, porque el verde... Símbolo nuestro, ¿no? Sí, es el símbolo nuestro, que lo compartimos con los loros. Con los loros, sí. Bueno. Domingo 22, a las 13 horas, ASDRA va a participar con un stand en la segunda Feria del Libro y Derechos Humanos en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos ex ESMA. Es Avenida Libertador 8151, con entrada libre y gratuita. Y por último, el lunes 23, Dominique Cantor va a participar de la conferencia anual de Naciones Unidas por un Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, a través de la voz de Dominique, presidenta del Consejo Asesor de ASDRA, bajo el lema Juntos contra la Soledad. En Nueva York. Esto es en Nueva York, ella va a salir por Zoom y va a dar su testimonio de vida. Y me olvidaba, el 25 tenemos un encuentro virtual de familias que están transitando un embarazo. Nosotros acompañamos también a las familias desde que tienen el diagnóstico prenatal, el 25 del 3, 19 horas. Es muy importante, voy a agregar, que como vemos, antes solamente era importante el día 21 nada más de marzo, que sabemos que es el 21, bueno, y el mes 3, digamos, por la trisomía 3 y 21 por el par. Entonces, ¿cuál fue el cambio y la importancia de la incidencia en políticas públicas, ¿no? Existe desde el 4 de septiembre de 2014 la Ley 5054, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, donde se consagró la semana como dedicada a la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down, y es por eso que nosotros ahora abarcamos más días de actividades para concientizar aún más y no solamente un solo día. Así que bueno, ahí vemos la importancia, ¿no?, de la incidencia en políticas públicas. Hablando de concientizar, tenemos un mensaje de ASDRA. Tiene socios fundadores, pero ASDRA se formó en la casa de Luis Bulit y nos deja un mensaje para una reflexión fuerte. Vamos con el primer mensaje. Hola a todos, soy Luis Bulit Goñi, uno de los papás fundadores de ASDRA. Y bueno, 21 de marzo, Día del Síndrome de Down, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, que cambiaron en casi 40 años. Y avanzamos mucho porque ya hay cosas que no se nos discuten, como por ejemplo que nuestros hijos tienen derecho a una educación inclusiva, que en su momento nos decían que éramos papás y mamás ansiosos, que no aceptábamos el diagnóstico de nuestros hijos.
Pero todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer porque hoy en día se utiliza un lenguaje políticamente mucho más correcto, pero la discriminación sigue estando muy presente. Seguimos llamando inclusión a lo que no es. Nos llenamos la boca hablando de inclusión como si fueran los caramelos mumú, los chuenga o los chimbote. Y la verdad que no nos dejan un gusto dulce como aquellos caramelos. Llenarse la boca con la palabra inclusión y no tener inclusión de verdad es algo que no nos debe contentar. Nos debe ser cada día más exigentes con todos, con quienes tienen responsabilidades de gobierno, con quienes tienen responsabilidades de gestión, con quienes tienen responsabilidades institucionales en las ONG, quienes tienen responsabilidades como padres y madres de familia, en exigir que realmente haya una inclusión de acuerdo a lo que la Convención nos dice, no a lo que nos resulta más cómodo a nosotros o a nuestros propios intereses, sino lo que nos dice la Convención, porque los derechos que establecen en la Convención no son ni de los políticos, ni de los gestores, ni de los profesionales, ni de las instituciones, ni de los padres. Son de las personas con síndrome de Down, de las personas con discapacidad. Y eso está por encima de cualquier otra razón que nos llame a la acción. Por eso no me resigno a que llamemos educación inclusiva a lo que tenemos hoy, que es una maestra por cada nene y por cada nena. Eso no es educación inclusiva. No me resigno a que llamemos trabajo a lo que no es trabajo. Un trabajo con salario, un trabajo con cobertura social. Nosotros tenemos una ley de empleo de personas con discapacidad que de lo único que habla es de talleres protegidos. Y no hablamos de trabajo en el mercado abierto. Y no hablamos de cómo formar ciudadanos con discapacidad para los desafíos del mundo del mañana, en donde los puestos de trabajo cambian todos los días, en donde se necesitan más capacitaciones para poder acceder al mundo del trabajo. ¿Y nuestros hijos dónde van a quedar? Por eso es que no podemos bajar los brazos. Por eso las nuevas generaciones que se hacen cargo de las instituciones tienen claro cuál es el camino que transitamos y tienen el enorme desafío de seguir desbrozando el camino hacia adelante, que cada día va a ser más difícil, no más fácil. Porque esto de que se nos acepte conceptualmente que son derechos humanos los que reclamamos para nuestros hijos, no significa que automáticamente se cumplan. Y en eso hay que ser intransigentes. Se movilizó la sociedad argentina en torno a la discapacidad en los últimos tiempos solamente por cuestiones económicas. Las pensiones que fueron mal auditadas, sin duda, pero eran las pensiones, nada más. Y en los honorarios que perciben los prestadores de servicios. Y todo el resto de las cosas, todo el resto de las observaciones que nos hace el Comité sobre las Personas con Discapacidad de incumplimientos graves a la convención por las que atraviesa la Argentina, ¿alguien las menciona? No. Por eso en el Día de las Personas con Síndrome de Down los invito a reflexionar si estamos haciendo las cosas bien o no, si somos parte del problema o parte de la solución. Nosotros luchamos con amor, luchamos por nuestros hijos, luchamos por una mejor sociedad para todos. Y en eso no hay que tener miedo a decir la verdad, porque si escondemos la verdad, lo que estamos haciendo es mintiéndonos a nosotros mismos. Y yo, por lo menos, yo no puedo dormir tranquilo si me miento a mí mismo sabiendo que me estoy mintiendo. Por eso el mensaje del 21 de marzo es sigamos acompañando a nuestros hijos hacia el lugar al que ellos tienen derecho, no al que nosotros queremos. Les mando un abrazo inmenso, los quiero mucho, los felicito por toda la tarea que están haciendo y redoblo mi compromiso a seguir acompañándolos desde todos los lugares en que ello sea posible. Que pasen muy buen día y un saludo a todas las familias que nos escuchan. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que con este mensaje y hablando de la educación inclusiva, donde la verdad Buligoni nos da mucho aliento, ¿no? Para poder, nosotros estamos desde ASDRA conectándonos siempre con Ignacio Calderón y a través de ello se ha hecho un documental, Quererla es crearla, es parte de la educación inclusiva, se realizará el primer congreso
Primer Congreso Iberoamericano sobre Educación Inclusiva como Movimiento Social. Eso significa que varios países de la región, ¿no es cierto?, nos estamos uniendo, estamos haciendo unas acciones participativas de investigación. Cada país, digamos, aporta experiencia sobre la educación inclusiva. Así que el encuentro de este congreso se va a realizar del 9 al 11 de abril 2026 en Asunción, Paraguay, y bueno, incitamos a que los que quieran, digamos, de las organizaciones o familias, sabemos que participan Paraguay, Colombia, Argentina, Cuba, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y España. Así que estos eventos se van agrandando, se van expandiendo, porque cada vez la conciencia de la educación inclusiva tiene que estar generando, disolver esas barreras. Sí, tal cual. Bueno, Luis, gracias, como siempre, por abrirnos los ojos. La verdad que la historia de cómo se formó ASDRA es un poco lo de los loros. Se juntaron unas familias en la casa de él y empezaron a arrancar contra. Y nunca contra él deja, ¿eh? Nunca él deja, dice. Sí, no, se ha corrido bastante, pero nos sigue marcando el camino. Creo que nos queda esto de que tenemos mucho por hacer, que estamos en deuda, que tenemos que lograr que se cumpla la convención. Yo siempre me acuerdo que él dice siempre que él fundó ASDRA con la ilusión que se extinga ASDRA, que no sea necesario. Que no sea necesario. Estamos lejos todavía. No, a mí me hace pensar cuando lo escuchaba y decía, Loros vino acá para que la visibilidad, que es lo que hacemos nosotros, que es visibilizar la discapacidad, rompa con el miedo, ¿no? Para que lo rompa, para que la gente cuando empiece a verlos, si vos ves una persona con discapacidad en los medios, la ves en los supermercados, los ves a los chicos trabajando en la farmacia, en la carnicería, ves en todos lados personas con discapacidad, claro, esa es la idea. Vas a empezar a convivir con la discapacidad. Sí, Cuanto más convivas con la discapacidad, mitos, ¿no? Se cambian los mitos, claro, los prejuicios, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de convivencia, que me parece porque yo creo que vamos, y ya no de inclusión. Yo siempre digo lo mismo, y nosotros somos la mayoría papás escucha, que vamos a las clínicas en el momento del nacimiento. Yo digo, si cuando me dieron la noticia que Martín nació con síndrome de Down hace 25 años, yo hubiera sabido todo lo que podía hacer, o hubiese tenido un compañero en mi jardín de infantes, en mi colegio, los hubiera visto en un programa de tele como están ustedes, los hubiera visto trabajando en los supermercados, en todos lados, claro, me lo hubiera tomado totalmente distinto. Entonces digo, bueno, tenemos que lograr esto, ¿no? Esto que dice Adri, dejar de hablar de inclusión, empezar a hablar de convivencia, que esto sea porque la inclusión, no sé, siempre lo veo como que otro te tiene que dar permiso para que pases. Cual, la inclusión me parece que hay alguien que te tiene que dejar pasar. Te tiene que habilitar. No, pero nosotros tenemos otro concepto y lo decimos, que ahora en los trabajos se dan cuenta que ellos aportan un montón de cosas. O sea, se están despertando sus habilidades porque le estamos dando espacio, cosa que antes no ocurría. Yo de hecho ahora estaba haciendo una entrevista de una mujer embarazada, digamos, y todavía sabe que va a tener un bebé con síndrome de Down y todavía no le dijo al hijo de 8 años, todavía no le quiso decir, pero ella piensa que lo va a tomar natural porque tuvo en la escuela o tiene un compañero con síndrome de Down y como que no se hace problema porque esa experiencia lo toma tan natural y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Así que bueno. Estamos tratando de enganchar en dúplex a Valeria. Me dice que te está llamando, no. Mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta? Haga una pregunta. Primero, dos cositas. ¿Consideras que el arte es también un derecho y por qué? ¿Y qué le cambia a una persona cuando encuentra un espacio donde puede expresarse libremente? ¿Cómo lo ves vos? Mira, me parece que el arte es lo único que no diferencia a las personas. Me parece que el arte es innato, que lo tenemos todos. Vos cuando ves una pintura o escuchás la sinfonía de Beethoven, no sabés si la persona tenía discapacidad o no. Me parece que es en el único ámbito que no hay barreras. Sí te abre un montón de puertas. Sí estimula un montón de sentidos y es como un trampolín. Me parece cuando te sentís potenciado por el arte, o sea, vos podés ves que después ellos hacer un montón de cosas. Explotan, digamos, si son tímidos por ahí en eso, es como que se empiezan a expandir. Nosotros lo usamos, yo al menos desde mi actriz,
trabajo un montón desde el arte, siempre potencio desde ahí. Nosotros trabajamos muchísimo con las emociones, pero más bien artísticas, o sea, más allá de la psicología, de todo, trabajamos como las expresiones, desde el clown, desde actuar las emociones y se divierten y quieran o no, mientras están haciendo una expresión de decir una frase, se están riendo, están desde el chiste, están empezando a trabajar y empiezan a comprender más cosas, ¿no? Sí. Sobre todo en la discapacidad intelectual. Lloran, hacen que lloran, son dramáticos, hay de todo. Chicas, hacen de todo. Me dicen que está Ahí Valeria estamos, muy bien. en el aire, ¿puede ser? Hola, Vale, ¿nos escuchás? Hola, Vale. Hola, Vale. Hola. Bueno, ahí estamos, ahí. Me parece que está entrando, se escucha. Hola, Vale. A ver. Bueno, en un ratito, si no, vamos a... Espera que estamos probando. Vale, ¿nos Espera. escuchás? Si no... No sé si no, ella no habla, pero estamos en línea ya. Ah, ok. eh, Bueno, primero sabemos que Vale, como dijimos antes, Amezaga es de Laguna Paiva, de Santa Fe. Y bueno, nuestro deseo es contar un poquito, si querés podés empezar, Ale, a contar cómo fue esto del viaje de familias viajeras. Que justamente fue allí, ¿no? Donde pudiste contactarte con ellos. Y ahí está, empezamos. bueno, las familias viajeras recorremos los distintos países. ¿Me dice que se cortó? Ah. Bueno, las familias viajeras recorremos las distintas provincias contando un poquito nuestro mensaje, que siempre decimos que es realista y esperanzador, y andamos por todo el país. Y bueno, fuimos a Laguna Paiva, dimos una charla muy linda, llevamos a nuestros jóvenes que dieron su testimonio de vida, nosotros también contamos como hablamos testimonio como padres y como directivos de una ONG. Bueno, de ahí surgió una amistad con Valeria y nos propuso para celebrar el 21 de marzo hacer el programa en conjunto. Yo le dije que teníamos una invitada, que teníamos un montón de contenido, que iba a ser... Porque ellos también están en una radio. Sí, que íbamos a En hacer el mismo momento. 10 minutos en dúplex, Un pero dúplex. vamos a ver si es posible. Sí, bueno, ojalá que sí. Ellos pidieron la invitación para contar con las familias viajeras. Primero ellos seguramente habrán pedido la invitación para que ustedes vayan, ¿no? Porque Sí. Formas parte de ese grupo. Yo formo parte de las familias viajeras. Vamos al interior con un llamado donde quieren que su ciudad, su pueblo, su lugar conozca acerca de la realidad de las personas. Sí. Con Bueno, eso síndrome de Down. es algo positivo para, a veces tiene interés inclusive de formar una organización o un reencuentro de padres y bueno, y buscan ese ejemplo que ASDRA puede mostrar cómo lo hicimos para que ellos también incentivarlos a que lo hagan. En las provincias que hay tan poca cosa, hay menos cosas que en capital, lamentablemente. Tal cual. Pero es así. Sí, la verdad que ayuda mucho eso que se hace. Un montón. Antes se llamaba grupo de papás viajeros, ahora familias porque van con los hijos. Ahora ellos mismos dan testimonios de sus avances. Así que llevar eso. Bueno, ¿pudimos conseguir o...? Estamos en eso. Bueno, vamos a ver. A ver si sale. Alejandro. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Lo vamos a hacer por el celu, ¿te parece? Sí, te estamos escuchando al aire. ¿Vos nos escuchás? Ahora. No tiene El celu. Ahí está. ¿Vos nos escuchás, Vale? ¿Sale? Está medio entrecortado. No está muy bien no sé si nos escuchás, no anda muy bien la conexión. Porque vos no tenés señal, dice. Bueno. A ver. Bueno, Vale, estamos en conexión con ustedes
desde la radio de ustedes, si podés contarnos un poquito cómo viven y cómo concientizan desde allí nuestro tema, ¿no? Del síndrome de Down con respecto al 21 de marzo. Buenas tardes. Bueno, Vale, te volvemos a llamar porque no se escucha nada. Seguimos con Adriana. Adriana, vos viste cómo son estas cosas que pasan. A ver, te pasó a vos, ¿no? Sí, varias veces. Estas Pandemia cosas sucedía muy seguido. O se nos cortaba la luz, había internet débil, señal débil. Bueno, vos decías que te ponías siempre como un ejemplo, ¿no? Desde lo interior. Y desde afuera tuviste inspiración con respecto a cómo, a estos objetivos que tuviste externamente. Bueno, un poco dijiste que estuviste en Dauniate, que también, o sea, que, bueno, Dauniate hacía videos y... Hacía videos, pero que yo nunca pensé que íbamos a terminar haciendo videos, o sea, nunca pensé que íbamos a estar en la tele haciendo todas estas cosas. Pero bueno, mi gran maestro fue mi padre. Pero ahí tenemos en línea a ver, ahora. Sigamos. Bueno, hola, Vale. Hola. Ahí estamos. ¿Se escucha? Ahora sí. Muy bien, aprovechemos. A ver, ahí lo comunico al aire. Bueno, Dale. gracias. Uy, con música. Uy, qué linda música. ¿Estás ahí, Hola, Vale? ¿qué tal? Sí, nosotros lo escuchamos. ¿Ustedes? Vamos todavía, Ahora sí. sí. Se escucha. Ahora sí. Bueno, bienvenida, Vale, bienvenido a Laguna Paiva. ¿Cómo andan los amigos de Santa Fe? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, gente linda? Bueno, vos, Valeria, contanos un poco sobre vos y tu comunidad en Laguna Paiva. Ponernos un poquito en el contexto, a ver. Mira, yo pertenezco a una asociación de familias de personas con discapacidad que se llama Construye Lazos, que desde el 2022 estamos trabajando acá en nuestra comunidad y en la zona. Y bueno, este es nuestro segundo programa al aire. Acá estamos con Soledad, que es la conductora, Ajá. y está Franco Bauti, que los acompañan hoy, y mi compañera de ruta, Adriana, que estamos también en la asociación. Bueno, justamente está buenísimo. Dale, contanos un poco, a ver, qué digamos, están trabajando con respecto a la conciencia en inclusión ustedes desde allí. Y mira, nosotros, como en todos lados, viste que es un camino de hormiga que se va haciendo, pero la verdad que la comunidad fue respondiendo, siempre inquietudes de los padres, viste, de tampoco no quedarse en el lugar de confort y decir qué podemos hacer por la inclusión. Así que hemos trabajado con la asociación en charlas, en capacitaciones, en talleres tanto deportivos como de diferente índole, y bueno, y fuimos haciendo diferentes actividades que fue cambiando la mentalidad, y hoy por hoy, fíjate que podemos estar hablando de nuestro primer programa de radio, así que creo que es un trabajo arduo, pero que da sus frutos. Buenísimo, éxito. Qué bueno, Vale. Entonces. Y decime una cosa, ¿cambió algo a partir de esa charla que pudimos dar nosotros y la convocatoria que hubo allá en Laguna Paiva? ¿Se sumaron más padres? Sí, vos sabés que creo que ASDRA, con sus cantidad de años de trabajo en inclusión, ¿no es cierto?, nos puso en el mapa. Eso sentimos nosotros, ¿viste? Y bueno. hizo que se acerque mucha más gente, tuvo repercusiones. Nosotros, bueno, de acá de Santa Fe, pero nos han escrito desde Entre Ríos, bueno, de Rosario, la verdad que tratando de querer acercarse, pero le digo, nosotros trabajamos acá en nuestra comunidad. Claro. Pero bueno, la verdad que fue un envión para aunar criterios y para poder trabajar mucho más y darnos fuerzas a nosotros, sobre todo, viste que somos una asociación joven. Sí, qué bueno. A veces ASDRA es la excusa, ¿no? Porque se junta toda esa gente y se dan cuenta del potencial que tienen y bueno, a partir de un pequeño disparador está buenísimo que la gente se empiece a movilizar y a juntar y
a trabajar, ¿no? En pos de la mejor total. calidad de vida. ¿Tiene impacto un poco en las escuelas, en la comunidad, todo esto? ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, nosotros, la provincia de Santa Fe se rige de otra manera con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros hay inclusión plena en las escuelas, tanto de nivel inicial hasta el secundario, así que, y lo que son las maestras, integradoras o DAI que se les llama, dependen de la provincia, no de las obras sociales como en Buenos Aires. Qué bueno. Entonces hay una currícula donde hace posible que los niños puedan estar en las escuelas comunes. ¿Y hay escuelas especiales ahí? Sí, hay 2 escuelas especiales. Está la 2063 Sendero de Amor, que es la parte de inicial y primaria, y la 2101, que es la parte laboral, que se le llama, acá los nombres que tienen, y sí, esas son las que hacen el acompañamiento de los niños. Son pocos los que van a la escuela especial propiamente dicha. Ahora lo que nos informaron es que posiblemente, viste, como es todo que cuando se termine la escuela, ¿qué pasa con esos chicos? Entonces posiblemente se pueda llegar a funcionar talleres en lo que es la escuela especial laboral. Pero bueno, eso tratando siempre de generar nuevas cosas, pero yo creo que la comunidad siempre se abre un poco más y que uno trata de hacer el trabajo de que se apoyen en las posibilidades y no en las limitaciones de los chicos, ¿no es cierto? Tal cual, hay que aprender a mirar a la persona y al potencial que tiene y no al déficit, no en todas las personas, no solo en las personas con discapacidad. Ahora, qué bueno esto que nos contás, porque a veces nosotros los porteños creemos que en Buenos Aires tenemos todo resuelto y muchas veces el interior, por ejemplo en La Pampa cerraron las escuelas especiales y sirven de apoyo a la inclusión. Esto que nos contás de Santa Fe, muchas veces el interior está mucho mejor de lo que pensamos. Nosotros con Rosy en Salta conocimos una asociación que tiene un grupo de hermanos maravillosos y a nosotros cómo nos cuesta juntar a los hermanos. Entonces digo, somos un país enorme con un montón de posibilidades y con un montón de realidades distintas, mejores, peores, ¿no? Y es parte de la diversidad, pero la verdad que me alegra mucho esto que contás, porque el tema acá de las maestras integradoras, todo lo que es el tema de acompañamiento con un nomenclador tan bajo y todo, está siendo muy, muy, muy difícil acá, por lo menos en Capital y en casi todo el país, te diría. Y Valeria, resulta, digamos, posible entonces que tengan sus títulos tanto de primaria y pasar a secundaria, todo esto que ya tenemos nuestra ley, ahora la 311, ¿se cumple ahí definitivamente? Mira, lo que es, o sea, el nivel inicial, nivel primario, sí. Creo que hay, por cuestiones en las escuelas técnicas, está habiendo una traba, lo que son escuelas agrotécnicas y técnicas, para que los chicos puedan acceder a su título. Uh-huh. Eso es lo que se está planteando, que ya hubo particularmente algunas reuniones con algunos papás diciéndole que los chicos no van a poder acceder al título. Claro, y eso no corresponde porque si tiene un PPI y cumple con los objetivos del mismo, que es el proyecto individual, digamos, ya tienen que recibir el título como cualquiera, sin ningún tipo de leyenda diferente, igual que el resto, así que legalmente lo tienen que, digamos, que luchar, Le para conseguir. Les corresponde. Sí, total. Vale, nos queda un minuto porque tenemos que seguir con el programa, tenemos todavía 18 mensajes por pasar, estamos atrasadísimos. Contanos un poquito en un minuto si van a hacer algo especial por el 21 de marzo, cómo están trabajando ese tema. Mira, nosotros este año vamos a hacer solo la visibilización en las redes. A ver si sale. En las redes. No, la verdad que hace poco, en febrero, terminamos un taller de verano que hicimos enero y febrero. A full, arrancamos ya ahora marzo con la radio y tenemos un proyecto para julio, ¿viste?
Bien. Solo en esta época vamos a trabajar en redes y en los lugares que obviamente nos inviten para poder conocer este día. Lo que nosotros queríamos decirles a ustedes, que obviamente con los años de trayectoria que tienen trabajando por la inclusión, son un ejemplo para nosotros y vemos el trabajo que ustedes hacen en esto, siempre apoyándose en las posibilidades y no en las limitaciones. Y sus campañas, la verdad que son un ejemplo para nosotros. Qué bueno, Vale, son federales, o sea, como le decimos a Adriana, acá nuestra invitada, nosotros no competimos con nadie, tenemos que trabajar todos juntos para tener una sociedad mejor, como decía Adri, con más convivencia, donde haya lugar para todos, así que las campañas están a disposición, todo está a disposición. Y bueno, Vale, te vamos a tener que dejar, la verdad lamento que salió todo un poco mal, ya otro día armaremos un dúplex un poco más largo y mejor hecho, pero no nos alcanza el tiempo hoy. Bueno, felicitaciones, A ustedes por el felicitaciones por la radio y por todo ese trabajo que están haciendo, que la verdad son un ejemplo para que transmitir a todas las localidades que también pueden contar con nosotros y bueno, y este efecto de ustedes que también se van retroalimentando y se va difundiendo y se expande, ¿no? La inclusión. Tal cual. Bueno, Vale, seguimos en contacto. Bueno, abrazo. Un abrazo Seguro a toda que la estamos en Paga. contacto. Dale, abrazo. gracias. Beso. Beso grande. Abrazo grande. Chao, chao. Vamos con algún mensaje por fin. Tenemos mensajes no solamente de voz, hay un par de videitos también. Sí. Hola, Radio Agra, quiero avisar que muy feliz de signo de Down, que pase un buen rendimiento y que tenga un día de signo de Down, que tenga todo el disfrute en la radio, lo que queremos mucho. Y bueno, con el día signo de Down, que le mando felicitaciones para la radio y que muchos éxitos para la radio, que lo pase genial. Saludos. Gracias, Ro. Gracias. Vamos con el siguiente, a ver. Hola amigos de programa en voz alta. Soy Melina, que es la hija de uno de los matrimonios fundadores de Agra. Hoy tengo 39 años y quiero contarles que me agrega mucho que el próximo sábado 21 se vaya a festejar el Día Mundial del Síndrome de Down para darle más difusión a nuestros derechos. Tanto mis amigos como yo nos preparamos y nos esforzamos para lograr nuestros objetivos en la vida solo. Necesitamos que nos den los apoyos necesarios para conseguirlos. Un saludo para todos, Melina. Gracias, Meli. Hola amigos de En Voz Alta, ¿cómo están? Espero que anden bien. Soy Raúl Kerailac y bueno, antes de grabar este mensaje estuve haciendo un repaso así de estos 38 años que llevamos desde el momento que se empezó con el proyecto ASDRA y la verdad que ver todas las propuestas que hoy conviven, tanto sea para el tema empleo, vida independiente, inclusión plena, ver las propuestas que hay de emprendedores, gente que se desempeña en el ámbito deportivo, artístico, bueno, ver que ya está encaminado y próximamente va a ser presentado el Congreso Mundial de Síndrome de Down, que es un poco en alusión a los 20 años del primer Congreso Iberoamericano que se hizo acá en Buenos Aires.
nos da la pauta de un crecimiento sostenido de la institución y bueno, me parece que es la mejor manera de celebrar un 21 de marzo y seguir juntos trabajando por nuestras queridas personas con síndrome de Down. Así que bueno, dejo el saludo para celebrar ese día con todo y a seguir adelante. Por muchos años más, les mando un abrazo. Chau. Bueno, un Gracias, beso, Raúl, gracias. Raúl, gracias. un beso. Bueno, Gracias otro por estar socio hoy. fundador y su hija Melina, que cumple 39 años. Tenemos 1 millón de mensajes. Bueno, pasamos a un videíto, no ¿puede vamos ser? a poder. Al video, por favor. Sí, 2. Pasemos 2. Lástima el tiempo el sábado, ¿no? Dale, Que se dale, vamos con suspende eso. todo. Vamos. Bueno, yo opino que el 21 de marzo es muy importante porque remarca a la sociedad que somos uno más y que formamos parte de esa sociedad, porque tenemos los mismos derechos que todos, al trabajo, al estudio, a la música, a hacer un montón de cosas como cualquier otra persona. Y aparte, estoy en División Palermo, que lo mismo que remarca el 21 de marzo, integrar chicos con discapacidad a trabajar en una seguridad urbana. Eso remarca la serie, la integración es el trabajo de expandirse en el mundo, porque es a nivel nacional y mundial. Hola a todos, estoy de vacaciones, pero igual quería dejarles un mensaje. Para mí, los derechos más importantes son educación, salud, autonomía, inclusión laboral. Todo lo hay que sentir igual que los demás. Y seguimos luchando. Y para la familia, que nos ayuden, que nos apoyen y que confíen en nosotros. Y para que la persona se burlen o diga cosas, para personas con discapacidad intelectual o para síndrome de Down, que podemos trabajar, estudiar, podemos hacer un montón de cosas. Que se puedan informarse, que se puedan investigar y que no se burlen de nosotros, que se miren en un espejo. Todos tenemos limitaciones, todos somos diferentes. Qué gran mensaje, Ale. Lo más importante es cómo ellos se expresan hoy, cómo ellos son conscientes, porque no solamente la sociedad, ellos ya son conscientes de sus derechos, ellos tienen en claro, y eso también es parte de lo que en ASDRA y en todas las organizaciones estamos tratando, la voz de ellos. Tal cual, es importantísima la voz de ellos. Hablando de la voz de ellos, me quedaron un montón de mensajes que iban para Adriana, que se los voy a mandar a ella, quédense tranquilos, porque me van a matar, porque me mandaron todos esos mensajes y no los pudimos pasar. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir del aire. Nos quedan 3 minutos. Para Adriana. Adri, contanos un poquito, bueno, qué pensás de esta sociedad, si después de tantos años avanzamos un poco, si estamos mejor, si estamos donde deberíamos estar. ¿Y qué mensaje le dejas a la familia? Sí, yo quería contar un poquito de Dale Voz antes de irme, igual que miren los sábados a las 11 en la televisión pública, por favor, no se olviden. Sábados 11 horas por la televisión pública. Pienso que estamos evolucionando igual un poco. Todavía nos falta un montón. Todavía, como dicen algunos loros, la gente los mira cuando están tomando solos algo en un bar. Hay una lora que cuando hay algún piquete o hay mucho tráfico porque está cortado, se baja a tomar un café a algún bar y a veces la miran o en el colectivo le dicen algo y todavía esa mirada le cuesta un montón. Entonces me parece que, como decía yo antes, cuando haya más visibilización, me parece que ese día vamos a tomar más conciencia de que somos todos, ya van a estar incluidos dentro de la sociedad, y cuando veamos más personas con discapacidad entre nosotros, me parece que en todos lados me parece que ya va a ser algo normal, se va a normalizar y no vamos a tener esa mirada
discriminatoria, porque en el fondo es como que parecen que estuviesen siempre discriminados. Pero también es una mirada de admiración hoy, ¿eh? Los miran muchos admirando, ¿eh? Sí, sí, porque sí. dicen, Hay de mira, todo, pero igual yo creo que se siente la diferencia. Si se Todavía siente sí es. mirada, se siente mirada Hay que mal. ver Si cómo se siente miran. mirada con admiración, no le va a molestar. Me Sí, parece ellos se que dan no, cuenta, tal cual, ellos todos se dan nos damos cuenta porque cuando nos miran. lo que pasa en algunos loros es que me dicen, hoy me reconocieron porque trabajo en Canal 7, en la televisión pública. Hoy me reconocieron. Esa mirada la reconocen. Claro. A la mirada de pobrecita o esta chica toma asiento y ella dice yo me podía quedar parada, o sea, Claro. esa cosa de entonces Tal me cual. parece que todavía nos falta, igual se cambió un montón. A mí me pasa que con el tema de la tele mucha gente me pregunta, no, pero ¿y cómo lo hicieron? Porque ellos pueden, y sí, mirá el programa, Claro, pueden, tal cual. trabajar, Por quizás el supuesto que trabajo es pueden. más arduo, se puede, con un trabajo Sí. que hay que intentarlo, hay que Sí. hacer un esfuerzo, pero se puede. No Eso es se lo lo pierdan el importante. programa, es buenísimo. Tenemos que cerramos. vender, nos echan. Nos hoy cerramos nos lo pasamos último, 5 nos minutos. despedimos con una invitación. Miremos más allá de las etiquetas y empecemos de verdad a ver personas. Gracias y bueno, feliz 21 de marzo. Un beso a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves que viene en Voz Alta. Bye. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi